Como moderador de esta mesa me tomo la licencia de recordar a un escritor fallecido en el pasado mes de agosto del que nadie se acuerda. Un heterodoxo, un surrealista, un hombre increíble con una obra inmensa que es Cristóbal Serra, al que desde aquí quiero rendirle un pequeño homenaje. Pequeño homenaje de admiración y de cariño. Tuve la suerte de conocerle en su casa de Palma de Mallorca. La revista Campo de Agramante pudo contar con una extensa entrevista dedicada a él. Es un gran traductor de William Blake y de muchos otros heterodoxos y raros de la historia de la literatura. Y bueno, y él fue un trabajador incansable y un hombre que por vivir en la periferia y por no medrar y, en fin, tampoco, y también por no escribir en mallorquín, él nunca dejó de escribir en castellano, pues no se le ha tratado debidamente. De hecho, murió el 6 de agosto y la necrológica del País, que es siempre un termómetro que consultamos, pues no salió hasta el 9 de septiembre. Precisamente coincidiendo con la muerte de Cristóbal Serra, sin que él lo supiera seguramente, la revista Letras Libres, dirigida por Enrique Krause, dedicó un monográfico a los raros, 11 escritores raros de la literatura española, al frente del cual estaba Cristóbal Serra. El que tenga interés, esta revista todavía se puede conseguir y la obra de Cristóbal Serra está al alcance del lector curioso. Cuando me pidieron que moderara esta mesa, eché mano de algunos recuerdos que están en mi biblioteca y en mi diario, y me remonté al año 73, o 72, 73, cuando conocí al crítico Juan Carlos Curuché, un crítico sabio e inteligente que prácticamente ha desaparecido de la vida española. No sé, me han dicho que sigue viviendo en Barcelona, pero está callado, que me recomendó un libro que apareció en Taurus en el año 73, traducido por él, Los surrealistas españoles, de Paul Elie. Es un libro que es bastante citado por libros sucesivos que han ido apareciendo luego sobre el tema del surrealismo español. Yo me acuerdo que junto a ese libro, en el 74, compré el de Pablo Corbalán sobre el surrealismo español, y ahí hay un extenso prólogo y luego una antología donde están recogidos textos emblemáticos del surrealismo español. Y hay una frase que la voy a leer porque creo que es un pie bueno para introducir el tema de debate de esta mesa. Dice ese texto: el surrealismo se muestra como un movimiento artístico-literario que aspira a expresar aquella parte del hombre que llamamos subconsciente y que ha revelado el psicoanálisis por medio del lenguaje y de la plástica, reteniendo su espontaneidad y sustrayéndolo en lo posible a la razón lógica o a la moral. Su aspiración sería la de llegar a expresar las zonas más oscuras de la psique en un comportamiento absolutamente directo. A través de él se establece un nuevo tipo de no lógica en el que las formas tradicionales de significación son reemplazadas por la espontánea yuxtaposición de palabras, imágenes o símbolos. Hasta aquí la cita que hace Pablo Corbalán del libro de Paul Elie. Y sigue Pablo Corbalán: el resultado de este trance sería, por ejemplo, un extraño poema de incongruente misterio, de inquietantes encuentros, de disociaciones absurdas y de sorprendentes
ordenaciones irracionales. Muchos poemas surrealistas responden a este puro automatismo psíquico, pero otros muchos, y seguramente la parte más valiosa de la poesía que clasificamos como surreal, fueron escritos aliando dicha técnica a un propósito racional deliberado. Es a través de esta alianza de técnicas como el surrealismo llega a alcanzar su máximo radio de acción y su máxima categoría estética. Un poema como Unión Libre, de André Breton, esta mañana se ha citado, quizá su más bello poema, nos ofrece un ejemplo muy luminoso de la ensambladura de lo onírico con lo consciente. Resulta curioso observar cómo el automatismo psíquico puro solo fue practicado en Francia por los artistas plásticos que se dedicaron también a escribir, como Picabia, Art o Picasso, y cómo en los poetas la irracionalidad aparece siempre controlada. Si hay que hablar de poesía surrealista, habremos de hacerlo teniendo en cuenta ese control que en un poeta resulta instintivo. Alguna vez he escrito, dijo Vicente Alisandre, que yo no soy ni he sido un poeta estrictamente superrealista, porque no he creído nunca en la base dogmática de ese movimiento, la escritura automática y la consiguiente abolición de la conciencia artística. Pero hubo en este sentido alguna vez, en algún sitio, un verdadero poeta superrealista. Hasta aquí la cita de Alisandre. La duda de nuestro gran poeta viene a explicarlo todo, y mucho más vale como explicación de lo que estéticamente llamamos surrealismo, su propia obra. Lo que hay que tener en cuenta del surrealismo son los resultados y no los planteamientos teóricos, siempre excesivos en propósitos. Ilie, en su libro Los surrealistas españoles, abunda en esta misma tesis de la alianza entre el automatismo psíquico y la conciencia artística, para iluminar la secuencia irracionalista poética española, afirmando que lo que importa en definitiva es el resultado dentro de la tendencia. En la mesa hay 4 escritores, profesores, que han trabajado este tema. Incluso ya han hablado 3 en este congreso y mañana lo hará el profesor Julio Neira. Vamos a seguir el orden de las intervenciones, con lo cual significa que tú serás el último, Julio, y el primero será Jaume Pont, que como esta mañana ya lo presenté con todo tipo de elogios, no hace falta que diga nada más de él. Solamente diré que uno de los últimos libros que yo he leído con gran provecho sobre el surrealismo en España es una edición que preparó en 2006 o 2007 el profesor Jaume Pont y que no sé si estará ahí en la librería, pero aconsejo vivamente, está publicado en Cataluña, ¿no? Pero en la Universidad de Lleida, y ahí no solamente abarca el surrealismo en lengua española, sino también en lengua catalana, que fue muy importante y dejó obras muy significativas. Jaume Pont tiene la palabra. ¿Está bien ahora? ¿Ya? ¿Ahora? Sí. Bien. Buenas tardes. Bueno, para empezar, hay varias cuestiones previas a todo debate sobre la poesía surrealista en España que yo creo que sin sondearlos y esclarecerlos, o cuando menos debatirlos, se hace difícil avanzar. Entonces yo los plantearé aquí y los pondré encima de la mesa como elementos de debate posterior. Y estas cuestiones serían una, bueno, ya ahora aquí se ha insinuado que es el surrealismo como actitud. Muchas veces se olvida esto.
es decir, como actitud, como movimiento espiritual de rebeldía que abarca todo el ámbito del ser, ¿no? En segundo término, la cuestión del automatismo psíquico. Luego, la cuestión de si hubo o no hubo un surrealismo español distinto del francés, basado en el control racional y estético de la escritura automática, que es una de las cosas que apuntaba ahora la cita de Vicente Aleixandre. Y, en último término, la creencia suscrita por parte de la crítica de que en España no puede hablarse de surrealismo en el sentido estricto del término, puesto que aquí no hubo grupos organizados. Bien, esto yo lo discuto con profundidad y, en todo caso, luego ya incidiré sobre ello en el debate. Ahora, simplemente decir que, con la excepción de la facción surrealista de Tenerife, que está muy bien historiada, como saben, por el inolvidable amigo Domingo Pérez Minic, facción a la que podemos calificar de ortodoxa en su manifiesto surrealista escrito en Tenerife, por cierto, un manifiesto que está publicado como boletín, uno de los boletines, uno de los números del Boletín Internacional del Surrealismo, en este caso, por lo tanto, bendecido por Bretón. Todo el resto de manifestaciones y adopciones en España del surrealismo, sobre todo a partir de los años 40 del pasado siglo, asumieron una lectura, diría, heterodoxa y revisionista de los presupuestos del surrealismo. Quiero decir que cada creador o cada grupo hizo de la palabra surrealista un traje a su medida. Y en esto estriba la grandeza, creo yo, de este movimiento, en su proyección internacionalista, más allá del papel jugado en el enclave de su momento fundacional, en lo que es estrictamente la vanguardia histórica. Si la huella, pues, del surrealismo, como sentenciaron sus fundadores, es transhistórica, es inútil acometerla desde ataduras diríamos, epocales, ¿no?, de época, y normas excesivamente rígidas. Es evidente que esa corriente espiritual, porque eso quiso ser, una corriente espiritual, además de estrictamente estético-literaria, ¿no?, que marcó toda una época, no fue indiferente a nadie. Una vez superadas, pues, las raíces necesarias en su momento del surrealismo programático de los años 20 y 30, comienzo de los 30, necesarias, como he dicho, con sus polémicas, sus deserciones, sus filias y fobias políticas, el debate, por ejemplo, alrededor del Partido Comunista. Lo que quedó de todo esto, creo yo, es una impronta de ayornamiento, diríamos, es decir, de puesta al día, de sus presupuestos estético-literarios. Es decir, lo que quedó son las estrategias, visibles en técnicas de escritura o formas de expresión, de imaginario y actitudes también, algunas crítico-manifestantes, ¿no? De ello se dieron cuenta perfectamente los autores de esa antología impagable del año 1952 en la revista Verbo, José Albí y Joan Fuster. Solo, pues, creo yo, desde esta perspectiva que he mencionado, puedo entender las palabras de mi amigo y maestro Joaquín Marco cuando se hace eco de la falta de radicalismo del surrealismo en España y dice: los poetas hacían surrealismo, no eran surrealistas. Se refiere a los poetas españoles. El surrealismo, remacha, el surrealismo en España afectó solo, se entiende, a las formas de expresión. Así pues, termino. En conclusión, entiendo la pervivencia del surrealismo, esto lo pongo encima de la mesa como debate, la pervivencia del surrealismo en la poesía de España como un hito más de la expansión, como he dicho antes, de la expansión internacionalista del fenómeno. 2. La poesía surrealista en España tuvo manifestaciones, grupos e individualidades que dan probada fe, luego podemos mencionarlos, de las interrelaciones y el profundo conocimiento que en los años 20-30 se tuvo del surrealismo en todo el territorio español. En tercer lugar, no podemos hablar de un surrealismo español,
y por extensión de un surrealismo hispánico distinto del francés, basado en la ausencia de la escritura automática y la intervención racional del dictado del subconsciente. Es decir, uno es el surrealismo inteligible, léase el surrealismo español, el otro es el surrealismo ininteligible. No. Entender lo contrario supone, en mi opinión, una lectura, diríamos, una lectura parcial y por tanto equivocada de Breton, que ya se encargó, como he dicho esta mañana, el primer manifiesto y luego en esa famosa carta a Roland de Reneville y en su texto Posición política del surrealismo de decir que siempre él había planteado el surrealismo a partir del automatismo psíquico con el control siempre mínimo de la razón. Desde el momento de su efervescencia programática de los años 20-30 a las consiguientes lecturas revisionistas, como he dicho, posteriores, la poesía surrealista en España se vincula a una cadena de manifestaciones de creación individual y colectiva que abarca, entre otros, los poetas de los años 20-30, que veremos, ya los nombres podemos imaginarlos, Hinojosa, Larrea, Lorca, etcétera, etcétera. Bien, luego vendría la presencia y actividad puente entre el surrealismo y la poesía experimental de un poeta que no se ha citado hasta ahora, que estimo muy importante, como Francisco Pino. Los dos primeros libros suyos son de extracción claramente surrealista y dadaísta también. Luego, las escrituras singularísimas de Cirlot, Ori, Chicharro y La Bordeta, a mi modo de ver en lugar preferente, también el José Luis Hidalgo de los Muertos, y una cadena de transmisión de esas estrategias a las que me he referido antes de la poética surrealista, que pasarían por el postismo, Dawalset, la poesía novísima. Todos tenemos en la cabeza algunos escritores, empezando por Leopoldo María Panero, que podrían escribirse algunos elementos, hay elementos en su poesía que beben del surrealismo, la poesía experimental y luego ese amplio marco en el que se inscribe todo esto de las neovanguardias. Bueno, pues aquí lo dejo. ¿Esto lo he dicho? No. Fanny tiene la palabra ahora. Sí. Buenas tardes. La verdad es que es un tema apasionante el hablar del surrealismo en España, sobre todo partiendo de la posibilidad o imposibilidad de la existencia real del movimiento surrealista en España. Yo creo firmemente que hubo un verdadero movimiento surrealista, tal vez breve, por las circunstancias históricas que atravesaron las estéticas a partir del año 29-30. Y ese puñal histórico que atraviesa las estéticas surrealistas de los años 30 produce unos cambios hacia la rehumanización, sobre todo a partir del año 29, que sesga, que estrangula las posibilidades que tuvo, y muy buenas, el surrealismo español de los años 20. Eso hace que pensemos en el surrealismo como un movimiento fallido. Y de hecho los propios poetas que pudieron ser los grandes poetas surrealistas y que luego se desviaron hacia otras estéticas a través de la rehumanización y otras estéticas, negaban el ser poetas puramente surrealistas, según la tan manida definición del automatismo psíquico puro. La verdad es que ni siquiera los poetas franceses, al final, Breton, aceptaban eso del automatismo psíquico puro, y cuando Alexandre dice, pero hubo alguna vez en algún tiempo, en algún sitio, un verdadero poeta superrealista, no dice surrealista, dice superrealista, y publica su antología con el nombre de Poesía Superrealista Española. Sin embargo, el surrealismo impregna las estéticas de los años 20 hasta el libro de Blanca Andreu, de una niña de provincias que se vino a vivir en un chagal, que es un libro Adonais, premio Adonais, al filo de los años 80. Es decir, que estamos ante una estética verdaderamente apasionante que impregna la producción de las distintas generaciones. Pero además hay un exilio, y poetas surrealistas que podían haber sido grandes poetas surrealistas en el exilio español como Prados derivan hacia otro tipo de estética. Grandes poetas surrealistas como Cernuda cambian por un cierto existencialismo, una poética que empezó plena
dentro del campo surrealista. Un poeta surrealista que lo fue Rafael Alberti se evoluciona hacia el poeta en la calle y se acaba esa línea que abrió con ese gran libro que fue sobre Los Ángeles. Y un poeta maravillosamente surrealista como Lorca queda truncado y no hay posibilidades, por supuesto, pero ahí nos deja Poeta en Nueva York. Y muchos poetas de posguerra van a beber de esos libros. Y ahí tenemos a Hinojosa, nos hablará mañana Julio, de todos esos poetas de los años 20 que están apostando por una estética verdaderamente revolucionaria y renovadora. Pero es que las circunstancias impiden que se desarrollen. Y sí se van a desarrollar en la posguerra junto con otras estéticas. Es decir, establecen la fusión entre el surrealismo y lo que se van encontrando a lo largo de sus trayectos individuales. En ese sentido, me parece interesante que hables de los resultados individuales. Sí que es un verdadero poeta superrealista de posguerra o surrealista de posguerra, José Luis Hidalgo. Claro que sí, en estado puro, además. Cirlot, en estado puro, además. Pero los demás, Labordeta es un gran poeta surrealista de posguerra, pero es que a Labordeta le interesa también contar la rehumanización, a la vez que está contando el surrealismo. Y lo mismo está pasando con otros poetas del momento. Por tanto, yo creo que eso, que podría ser una pobreza, es también una riqueza. Un surrealismo a la española, ¿no? O un postsurrealismo a la española. Quizá por eso el postismo es también un postsurrealismo, pero tiene delante de sí el mundo de posguerra que necesita contar y desarrolla un elemento que no desarrollaron los surrealistas, que es el humor, como elemento constitutivo del poema, o el ripio, o el juego fonético, les interesaba mucho y en la posguerra pues lo integran. Por lo tanto, yo creo que es muy interesante el fenómeno Chicharro, el fenómeno, ¿no? Y Carriedo, el fenómeno Labordeta, el fenómeno Cirlot, me parece, y el fenómeno Ángel Crespo. La operación que tienen que hacer los poetas que vienen del surrealismo es muy difícil, porque no reniegan de la estética, aunque no se reconozcan a sí mismos poetas verdaderamente surrealistas. No quieren, no quieren. Damaso Alonso se impregna del surrealismo y dice, yo no, que no me vinculen a la poesía surrealista. Y en ese sentido parece que tenían miedo de que el franquismo hiciera como la Acción Française, que quería eliminar la palabra, el término surrealismo de los diccionarios, porque eran todos comprometidos, comunistones, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que el surrealismo es una estética muy prometedora en los años 20 que impregna y alimenta todas las estéticas, hasta la poesía experimental española, hasta los años 70 y 80. Y en ese sentido me parece muy interesante ver cómo se produce una cierta repercusión de las lecturas que hicieron de los surrealistas en estado puro en la poesía de posguerra. Tantas veces leyeron a Rafael Alberti, tantas veces sobre Los Ángeles me refiero, o Poeta en Nueva York, que te está dando una estética de largo alcance. Y esa estética forma parte del bagaje que cada poeta va eligiendo. En ese sentido no se puede decir que no exista postsurrealismo o surrealismo en los últimos 50 años en España. Es más, muchos poetas están dentro de esa estética y van avanzando con sus lecturas y con sus preferencias. A mí me parece un caso muy interesante, ya que estamos hablando de heterodoxos, exiliados, poetas de desierto, disidentes, ver el papel que cumple la figura de Ángel Crespo, que es otro de los desterrados. Yo creo que el disidente y el heterodoxo tiene un destierro exterior o interior, da lo mismo que sea un exilio interior o un exilio exterior. Y Crespo vive esa disidencia desde su movimiento, desde su exilio elegido, pero desde su oficio de profesor en Puerto Rico, desde su historia de poeta secreto, desde su historia de poeta de revistas, de director de revistas, desde poeta solitario, que es una de las marcas del disidente, que no es gremial. El mismo Valente decía, pero ¿quién ha dicho que el poeta nazca en una generación y en un tropel? El poeta no nace en tropel, el poeta está solo. Claro, lo dice desde Ginebra. Y en ese sentido, Crespo es igual. Es un disidente que no tiene lobby, que no tiene cómplices, que no tiene tramas, que no tiene gente que le dé premios ni gente con la que repartir influencias políticas. Esa es la marca del disidente y del heterodoxo. Y esa es la marca de Ángel Crespo. En ese sentido, me parece que las confesiones de Crespo tienen algo que ver con el surrealismo, pero ya son otra cosa. Van hacia lo sagrado, hacia el nuevo simbolismo. Cuando dice en el año 52, en Deucalión, cuando presenta su revista, el arte toma palabras y elementos heridos de muerte. Ahí hay un cierto lorquismo por la inanición y por el cansancio, y los trueca en cosas pimpantes. Ahí está el postismo.
vivas y vivificadoras, e imprime al color sentido de música, o da a la palabra temblor de víscera. El arte y la poesía son en su actuar deucaliones eternos que hemos de dar a la luz en estos cuadernos. Todo lo que trasciende es tarea de desciframiento de lo vivo, desciframiento, revelación, visión, en sentido salvador, la poesía como salvación. Yo creo que en esta confesión de Crespo está también, es un suave, un leve manifiesto de lo que impregna como poética surrealista a los poetas de posguerra. Podríamos acordarnos de otros textos, ¿no?, de La Bordeta o de Carriedo, pero ahí está esto. Entonces, bueno, yo creo que como para empezar, porque luego va a haber un coloquio, ¿no?, podemos seguir hablando y me apetece mucho escuchar a Clara y escuchar a Neira. Pues Clara. Yo la verdad es que he hablado tanto antes que no voy a decir casi nada. Se me ha ocurrido traer las definiciones de los surrealistas franceses, porque yo creo que sí que hay una diferencia entre lo que hacen los franceses y lo que hacen los españoles, que todos ellos, excepto Cernuda, niegan ser surrealistas. Todos lo niegan. El último que no lo niega es Cernuda. Entonces, por ejemplo, sobre el tema del mensaje automático, me parece fundamental la frase de Breton: la iluminación viene luego. La iluminación viene luego. Quiere decir esto, que él escribe sin saber lo que escribe y luego las palabras le dicen lo que ha escrito. Él no lo sabe. Otra frase de Breton: la contradicción no nos asusta. Pues viene a ser lo mismo. Es decir, la escritura puede poner en la página cosas que son contradictorias. Esto no tiene por qué romper la baraja, digamos. Esto puede ser perfectamente aceptable. Y si vemos los descubrimientos de la física cuántica, veremos que se estaba adelantando a lo que decían los físicos. Otra frase de Breton: la mediocridad de nuestro universo no depende acaso de nuestro poder de enunciación. Otro tema increíble que sale en la física. Si no se ha dicho algo, no existe, pero este tema existía ya desde la antigüedad, que lo decía la Cábala. Lo expresado existe, lo no expresado no existe. Bien, pues esto nos lo dice Breton en la introducción al discurso sobre el poco de realidad. Luego, cómo se producen las palabras. En las palabras sin arruga dice: las palabras hacen el amor. Quiere decir que son las mismas palabras las que al brotar se van colocando, se van situando de manera que se atraen unas a otras. El poeta futuro supera la idea deprimente del divorcio irreparable de la acción del sueño. Ahí sí que tenemos ya impronta en España, sobre todo a través de Dalí, la mezcla de la realidad y del sueño. Otra frase de Breton: la belleza será convulsiva o no será. Será erótica, velada, explosiva, fija, mágica, circunstancial o no será. Este tema de la belleza convulsiva me parece que es muy característico de los franceses y que eso también pasa. Es decir, yo creo que en España pasan cosas, de hecho, más superficiales que la profundidad de este mensaje automático, que de verdad es lo que defienden en un principio los surrealistas. Luego vamos a Aragón. Aragón, basándose en lo mismo, en el Tratado de Estilo. El sentido se forma fuera de uno. Las palabras agrupadas acaban por significar algo. Es decir, ahí es totalmente la defensa del automatismo. Surgen unas palabras que luego significarán algo. Y más brutal: pisoteo la sintaxis, pues debe ser pisoteada. Si escribís siguiendo el método surrealista, tristes imbecilidades son tristes imbecilidades sin excusas. A mí esto me parece las frases más importantes de los surrealistas franceses, porque el mismo Aragón dice en algún otro sitio: cualquier pelagatos puede llegar aquí y escribir tonterías y decir que es surrealismo. No tiene por qué ser surrealismo, pero si es tontería seguirá siendo siempre una tontería.
dice también Aragón, decía pues que toda poesía es el ser el que comporta el saber más allá de tener, es decir, más allá del dato de la experiencia directa de lo adquirido por el conocimiento numerativo. Y el poeta, el que crea mediante una hipótesis, imagen, percibe partiendo de la realidad una relación que conoce el camino de la invención musical y a la vez la imaginación científica como si estuviera dotado de un sentido desconocido, suplementario. Eso es lo que intentaba decir al hablar del radar de poesía. Es decir, en todas estas frases que yo he sacado, lo que veo es una defensa brutal del automatismo, aunque luego se diga que no existe. Pero creo que el principio y el móvil fundamental del surrealismo era esto, es decir, lo que surgiera. Y luego esto por sí cobraba un sentido. Creo que no estaban equivocados en este sentido los surrealistas. Y creo que en realidad el móvil de la poesía está ahí. O sea, te puede venir una palabra, tú la escribes y no sabes lo que te quiere decir la palabra. El poema es el que te ayuda a investigar lo que quiere decir esta palabra. No siempre tiene por qué ser todo automático, pero sí puede venir de este impulso. Por eso yo tengo mucha simpatía por el tema surrealista, porque creo que ha sido una renovación muy importante, porque ha dado esta posibilidad a lo que parece sin sentido de manifestarse y demostrar que tiene un sentido. Yo creo que ya, de momento, no voy a decir nada más. Gracias. Bueno, el único que no ha sido presentado todavía en este congreso es Julio Neira, y yo voy a decir algo por si hay alguien que no lo conozca. Julio nació en Madrid en 1954, es catedrático de la UNED, fue director del Centro de la Generación del 27 en Málaga, ha sido coordinador del CAL, del Centro Andaluz de las Letras, y hasta hace poco director general del libro de la Junta de Andalucía. En todas esas instituciones ha hecho una labor impagable. Su actividad docente se inició en Rabat, donde fue profesor del Departamento de Español de la Facultad de Letras de la Universidad Mohamed V entre 1978 y 84. En ese periodo fue también profesor del Centro Cultural de España en Rabat, antecedente del actual Instituto Cervantes. Después ha sido profesor en la Universidad de Extremadura y ha impartido conferencias en varias universidades del mundo. Es doctor en Filología Hispánica desde 1981 y su tesis doctoral fue sobre el poeta malagueño José María Hinojosa, del que hablará mañana, creo, ¿no? Hoy un poquito y mañana mucho más. Ha dedicado su actividad docente e investigadora preferentemente al estudio de la poesía española contemporánea, en especial a la generación del 27, de la que es un consumado especialista. Son referencia inexcusable sus trabajos sobre la revista Litoral, a la que dedicó un estudio pionero en 1979 y de la que recientemente ha preparado una cuidada edición facsimilar, y al grupo de poetas malagueños, José Moreno Villa, Emilio Prados, Alto Laguirre y José María Hinojosa. Tiene muchos libros publicados de ensayos y de artículos sobre Alberti, Alexandre, Guillén, Cernuda, Diego, Cosío, Otero, Hierro, Muñoz Roja, Ángel González, Lorenzo Oliván, entre otros. En 2007 obtuvo el premio de investigación del Consejo Social de la Universidad de Málaga por su estudio Manuel Alto Laguirre, impresor y editor. Y ha publicado también el último volumen, La Quimera de los Sueños, claves de la poesía del 27, en la malagueña editorial Veramar, y una reciente historia poética de Nueva York en la España contemporánea. Próximamente saldrá en Vandalia una antología precisamente de esa poesía española dedicada a Nueva York. Le damos la palabra. Muchas gracias, Jesús. Bueno, siempre es una gran satisfacción estar presente en este foro de la Fundación Caballero Bonal, y en esta ocasión además es un honor
un tanto abrumador hacerlo en presencia de José Manuel Caballero Bonal y de grandes maestros y amigos como Rafael de Cózar, como José Ramón Ripoll. Y claro, ser designado consumado especialista en la generación del 27 delante de José Carlos Mayner da una vergüenza absolutamente extraordinaria. Perdona, José Carlos. Bueno, para ir un poquito al meollo de la cuestión. Hablar el último siempre da la posibilidad de recoger muchas intervenciones. Y voy a ver si me refiero un poquito a todo ello y a dar mi punto de vista. Cuando surge la polémica del surrealismo español en los años 70, a mediados de los 70, allá por la muerte de Franco, no solo se han publicado esos dos libros que tú has mencionado muy bien, el de Paul Ailey y el de Pablo Corbalán, la antología, sino que además se han publicado otros, como el de Brian Morris. Es verdad que estaba en inglés y muchos no llegaron, pero ahí ya Brian Morris demostraba palmariamente, textualmente, la abundante presencia del surrealismo en la literatura española y en la pintura, por cierto. Y hablando de surrealismo no podemos dejar de hablar de pintura. Luego vinieron otros libros, la tesis de Carlos Marcial de Onís, etcétera, etcétera. Casi todos venían de fuera, eran estudios que venían de fuera de España, de Norteamérica, de Europa, de gente vinculada con el exilio español, porque en España todavía se mantenía una posición filológica muy enraizada en las posiciones de don Dámaso Alonso. Dámaso Alonso era el que había marcado, igual que Menéndez Pelayo en su tiempo y luego Menéndez Pidal, para determinada época de nuestra historia literaria, Dámaso Alonso marcó las líneas fundamentales. Y Dámaso Alonso en el año 44 ya se había ocupado de decir claramente que de surrealismo en España nada de nada, que los poetas españoles no conocían lo que era el surrealismo, que ni habían oído hablar de ello. Evidentemente porque en el año 44 era muy peligroso, no ya declararse surrealista, cosa que no se le ocurre hacer a Vicente Alexandre, que en varias ocasiones en la reedición de Pasión de la Tierra, por ejemplo, niega absolutamente el surrealismo. Pero es que le iba a la cárcel en ello. Incluso habla de un médico vienés, porque nombrar a Freud también tenía sus riesgos. Por lo tanto, la negativa del surrealismo en la España del año 44 era una negativa absolutamente obligada por motivos políticos. No olvidemos que el surrealismo había estado íntimamente vinculado al Partido Comunista francés y al movimiento comunista, y que la segunda gran revista se llama El surrealismo al servicio de la revolución. Claro, cualquier connotación del surrealismo en pleno franquismo era suicida, suicida social, incluso vitalmente hablando. Claro, un argumento que también esgrimen algunos otros profesores, en este caso italiano, Vittorio Bodini, que también estudia por esa época el surrealismo en España, es que también Rafael Alberti había negado radicalmente ser surrealista. Y bueno, con ese argumento tan gaditano, creo yo, de decir que esto viene más del mundo de Goya y de las retahílas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la descripción más fiel de lo que es escritura automática en España está en La Arboleda Perdida, cuando Alberti cuenta cómo escribió Sermones y Moradas. No sobre los ángeles, Sermones y Moradas. Y esa es una descripción tan fiel de lo que era la escritura automática que no podemos por menos de decir Alberti, desde luego en el año 28-29, estaba escribiendo surrealismo. ¿Por qué entonces Alberti, muy pronto, en el 32, en una conferencia que dio en Leipzig, aunque se publicó mucho después, y claro, una cosa es lo que diría en Leipzig en el año 32, otra cosa es lo que se publicaría más tarde. ¿Por qué se publica en el 34 en Estados Unidos, creo, la conferencia de la poesía española contemporánea? ¿Por qué niega Alberti su vinculación surrealista en el año 34? Pues por los mismos motivos políticos que lo había negado Alexandre en el 44, solo que al contrario.
Porque en el 32 se había producido la ruptura violenta entre el surrealismo y el movimiento comunista. Porque Luis Aragón había sido enviado al Congreso de Escritores Soviéticos y no solo no defendió las tesis que los surrealistas querían que defendiera en la Unión Soviética frente al movimiento comunista internacional, sino que se plegó absolutamente a las tesis oficiales de Moscú y fue expulsado del movimiento surrealista. Alberti pasó la Navidad de ese año 32 con Luis Aragón y con Elsa Triolet, la compañera de Luis Aragón. Pasó la Navidad en Moscú, en la casa de la mujer de Mayakovsky. Sí. Entonces, para Alberti, negar vinculaciones surrealistas en el año 32, 33, 34, de cara a su posición como dirigente del Partido Comunista Español, era absolutamente indispensable. Pero él, muchos años después, cuando ya está de vuelta de todo, no recuerdo si es en el segundo o en el tercer tomo de La Arboleda Perdida, en fin, muchos años después, ya en los 80, él recordaría a grandes amigos surrealistas, como Desnaux, que le había acogido cuando ellos fueron a París en el 32, les había acogido en su casa. Y él mismo hace una breve palinodia diciendo qué mal fueron tratados estos chicos surrealistas y André Breton, que realmente era un tipo excepcional. Bien, hay muchos motivos. La vinculación política del surrealismo en un lado o en otro hace que en aquel momento se posicionaran de una o de otra manera. Y por eso, cuando interesa negar, se niega. Claro, lo ha dicho muy bien Clara, el único que no niega el surrealismo es Cernuda, porque ni está dentro ni tiene vinculaciones comunistas. Ahora, en el año 37, Alberti, ¿dónde está? Visitando a Stalin. Breton, ¿dónde está? Visitando a Trotsky. Esa es la gran división que surgió en el 32 con motivo del caso Aragón entre los surrealistas y el Partido Comunista, produce una decisión extraordinaria, tremenda, ¿no? Bien, pero ¿cuáles son los hechos? ¿Qué pasó realmente? ¿Sabemos qué pasó realmente? Pues lo que pasó es que el manifiesto surrealista de André Breton sale en la Revolución Surrealista, perdón, no en la Revolución Surrealista, sale antes, en octubre del 24. Bien, tan pronto como en diciembre del 24 hay una larga nota en Revista de Occidente explicando qué es el surrealismo, escrita por Fernando Vela, secretario de redacción de la revista, ni más ni menos. Una larga nota explicando qué es el nuevo movimiento que surge en Francia. Y en esa nota, en lo que más hincapié se hace, porque seguramente era lo más novedoso, es en la escritura automática y en el automatismo psíquico puro. Yo estoy convencido de que el automatismo psíquico puro se realizó en Francia en los primeros años a nivel de puro experimento, como hicieron los experimentos mediúmnicos en el Bureau de Recherche, en la oficina que tenían donde la gente iba a contar sus sueños. Pero eso no pasa de ser un primer momento y una posición teórica que se realiza, pero que no caracteriza en absoluto a la creación poética del conjunto de los surrealistas en esos años. Conjunto de los surrealistas que luego no van todos en bloque, como hemos dicho, haciendo lo mismo, sino que cada uno hace una cosa bien diferente. Y el movimiento surrealista permanece, se manifiesta y va transmitiéndose más, sobre todo a través de los cuadros, que a través de los escritos. Bueno, ¿qué pasa en España? Pues pasa que un poeta como Hinojosa está en París en el año 25, conoce absolutamente los métodos, las boutades, los actos, las provocaciones surrealistas, porque es muy importante el tema de la actitud que apuntaba Jaume, y vuelve hecho un surrealista. Y además todos le reconocen como un surrealista. Saben perfectamente identificar que Hinojosa ha vuelto convertido al surrealismo, porque conocen muy bien el surrealismo. Hay una postal de Federico García Lorca a su hermano Francisco, que ha ido a Burdeos, y le pregunta por los chicos surrealistas en 1925. Cuéntame cosas. ¿Y los chicos surrealistas? ¿Por qué? Porque en España estaba causando mucha sensación, esa novedad, esa provocación, esa lucha antisistema. Ahora que está tan de moda el término, eran unos antisistemas. Bien,
Hinojosa vuelve convertido al surrealismo y haciendo provocaciones surrealistas en compañía de Buñuel, en compañía de Dalí, en el homenaje a Valle Inclán, etc. Bueno, no es un homenaje a Valle Inclán, es el concurso de noticias literarias de la Gaceta Literaria, donde leen textos de adhesión a Valle Inclán en clave surrealista, insultándole, etcétera, etcétera. Como habían hecho los surrealistas con Anatole France hacía poco en París. En el año 28, Lorca envía unos textos y dice a Sebastián Gage, y le dice, ojo, no son surrealistas, la más clara conciencia los ilumina. Ahí ya está demostrando Lorca que lo que rechazan del surrealismo es precisamente la sumisión a la escritura automática. Pero como tú has mencionado bien, ya Breton reconoció en la carta a Roland de Reneville que eso había sido un principio teórico, porque siempre, por mínimo que fuera, había subsistido una voluntad de adaptación al poema, es decir, la conciencia de creación artística. Él dice l'arrangement du poème. El arreglo del poema, claro. Pero en el año 29, o sea, en el año 28, Lorca cuando dice, ojo, no son surrealistas, ¿por qué es? Porque los textos son de una extraordinaria imaginería surrealista. Lo explica, pero están hechos con conciencia artística, pero tienen una imaginería y unos rasgos surrealistas. En el año 29, Alexandre escribe a Damas Alonso una larga carta en la que le cuenta que está escribiendo surrealismo. Está escribiendo Pasión de la Tierra, y que son textos que hablan por sí mismos. Hay una clarísima, evidente imaginería surrealista, en voluntad de ruptura, en imágenes, en fusión de contrarios, etcétera, etcétera. Alberti, como digo, entre el 28 y el 29 está escribiendo no solo sobre Los Ángeles, sino Sermones y Moradas. Entonces, claro que se escribe surrealismo en España, un surrealismo equiparable en calidad, en resultados literarios y poéticos y pictóricos, porque no solamente pintan surrealismo Dalí y Picasso, es que aquí tenemos a gente como Ángeles Santos, como Maruja Mayo, como Remedios Varo, que están pintando cuadros surrealistas. Y llegamos a tener un momento en el que Maruja Mayo pinta un cuadro que se llama Espantapájaros y Alberti escribe un poema que se llama un texto, un poema que se llama Espantapájaros en Sermones y Moradas, y son iguales. Entonces, a mí me parece absolutamente evidente la existencia del surrealismo en España. En los años 20, en los primeros años 30, es verdad que algunos como Alberti, luego en el 30, van hacia la poesía cívica o como... Pero, bueno, no hemos hablado de Poeta en Nueva York. Poeta en Nueva York para discutir mucho, pero evidentemente también hay... No es un libro surrealista, pero hay en su construcción evidentes elementos surrealistas. Luego, después de la guerra, el surrealismo, como bien habéis apuntado, es una bandera de reacción contra lo establecido. Es una bandera de reacción contra el imperio de la razón, contra el imperio, la lengua, etcétera, ¿no? Contra el garcilasismo, contra la poesía clasicista y todos los movimientos de rechazo, de protesta, digamos de alguna manera, de rebelión literaria contra lo establecido, buscan en el surrealismo un anclaje no tanto ideológico como estético, porque es la heterodoxia, es la transgresión frente a lo culturalmente promovido por el régimen, y por eso tenemos todos los movimientos y la antología de Albi, evidentemente, ¿no? Entonces, yo creo que la polémica cuando llega con el cincuentenario en torno al cincuentenario del manifiesto en el año 74, donde hay a su vez otra polémica, porque en España, los creadores en ese momento están también en la batalla estética entre novísimos, con muchas comillas y por entendernos, y realistas. Entonces, la transgresión que supone la poesía, digamos, novísima, en cuanto que rechazo o búsqueda de una nueva realidad que no sea el realismo cultivado hasta ese momento,
pues también tiene en los ecos surrealistas un lugar, una veta donde beber influencias, ¿no? Ahora, yo creo que a la vista de los datos me parece muy evidente que existió el surrealismo en España, que tuviera o no tuviera manifiesto, estuvieron a punto, porque en Málaga estuvieron a punto, que tuviera o no tuviera manifiesto, que fuera un grupo más o menos cohesionado, etcétera, etcétera, yo creo que no debe de ser unos criterios excluyentes. Es como si pretendiéramos que cualquier movimiento estético o ideológico estético tuviera que ser igual en todas partes. Y el barroco en Alemania tuvo unas características, en Inglaterra otras, en España otras y en Italia otras. Ahora, podemos reconocer que en todos esos países y en todas esas culturas se da un determinado momento estético e ideológico al que denominamos barroco, cada uno con sus características diferentes, ¿no? Entonces yo creo que además de los datos que tú diste antes respecto a Tenerife, además de los datos que yo acabo de dar, yo creo que la propia herencia que ha llegado a nuestros días, porque es que hay muchos textos de poesía de jóvenes poetas españoles y españolas donde se aprecia claramente una herencia, un legado que viene de la ruptura de la razón lógica, de la ruptura, no tanto de la sintaxis, cuanto de la ruptura de la lógica como principio rector de un texto literario. El tema sigue siendo polémico después de tantos años y nadie se ha referido aquí a la polémica virulenta, la polémica epistolar que hubo entre Huidobro y Luis Buñuel. Huidobro negando el surrealismo y Buñuel defendiéndolo. ¿Quiere alguien hablar de eso, de esa polémica? Porque está documentada, ¿va? Sí, está en las cartas, está publicado Gabriel Morelli hace poco. Exacto. Y eso fue anterior, incluso. Pero bueno, es que Huidobro defendía otra cosa. Entonces, es que Huidobro defendía el creacionismo, que era otra cosa, que era llegar no a la superrealidad a través, o manifestando el inconsciente, sino a la creación de una nueva realidad. Y entonces, claro, él no estaba de acuerdo con el surrealismo. Larrea, que antes hemos mencionado, conoció el surrealismo, pero yo creo que también era fundamentalmente creacionista, incluso más ultracreacionista, porque iba más allá que Huidobro, ¿no? En fin, yo creo que sobre esa polémica esa es la... Y Vallejo también lo negaba, el surrealismo. Sí, pero hay que leer a Vallejo. Y puedes negar lo que quieras, pero cuando tu poesía tiene una huella tan potente es que lo has conocido y además no te ha dejado inmune. Yo creo que a Vallejo el surrealismo no le dejó inmune, ni a ninguno de ellos. De todas maneras, recordemos también a Octavio Paz cuando revisa el surrealismo en España y los distintos surrealismos de los poetas del 27 en el tiempo y habla de Cernuda como el único poeta que sobrevive con la estética surrealista en su mano, a pesar de que al final la estética surrealista está en su testimonio vital, más que en su testimonio poético. Pero la verdad es que rompe la lanza a favor de Cernuda como el poeta que continúa en español como heredero del surrealismo. Pero es verdad que Octavio Paz tal vez sea el poeta surrealista completo en nuestra lengua, en nuestro idioma, porque no hay más que ver Piedra del Sol para darnos cuenta que ahí está, en estado puro, la herencia surrealista sin mezclas de neorromanticismo ni de rehumanización. Porque sin está... necesidad de escritura automática. No, ni necesidad. Perdón. Sí, es que yo creo que a Luis Cernuda lo que le interesaba era precisamente la idea del surrealismo como actitud, como rebeldía, es decir, la idea romántica del ángel caído, del ángel rebelde, el poeta maldito. Esto es lo que le interesa a él, ¿no? Y esto en Historial de un libro queda muy claro, ¿no? Y solo hace falta leer pues Las nubes y Los placeres prohibidos para darse cuenta, ¿no? En ese poema que creo que se titula, si no recuerdo mal, de los placeres prohibidos, diré cómo nacisteis. Es casi un manifiesto, ¿no? Un manifiesto de esto, de esta actitud, ¿no? Porque ahí, en el caso de Cernuda, perdón, que no quiero yo monopolizar esto, pero que mañana me toca a mí. Da igual. En el caso de Cernuda, de que no hablaré mañana,
porque no me parece ni un heterodoxo ni un transgresor, pero en el caso de Cernuda hay otra cuestión, que es la rebelión vital y la reivindicación de su opción sexual frente al entorno y frente a lo establecido. En el momento aquel era muy surrealista, conceptualmente hablando, escribir un libro como Los placeres prohibidos y proclamar la homosexualidad. Es decir, él encuentra la horma de su zapato, ¿no?, para incluir esa identidad distinta dentro de lo que es el surrealismo, lo que planteaba el surrealismo en este momento. Bueno, son las 9:10 y creo que es el momento de darle la palabra al público. Aquí hay profesores que han trabajado ese tema. Bueno, el que había se ha ido. Una cosa Hacer la cena. ¿Alguna pregunta? Venga. ¿Hay micrófono? A mí me parece que en la vanguardia y sobre todo en el surrealismo hubo dos interpretaciones o dos maneras o dos actitudes, mejor dos actitudes distintas. Una era por necesidad, ¿no?, de ruptura y de protesta contra la sociedad establecida, contra el lenguaje que venía de atrás. Y otra era, pues, por una necesidad puramente expresiva, ¿no? Entonces, mientras en Francia, pues, Aragón o Robert Desnos o Paul Audiard, pues, rompen con el lenguaje con una actitud ética y política, ¿no?, paralela. En España el surrealismo yo creo que es pegadizo, ¿no?, en el sentido de que, bueno, los poetas tienen una necesidad de decir y de pronto adoptan una forma que han oído, pero ayer lo dijimos en la mesa de tradición y vanguardia, unidos a la tradición y unidos al soniquete de siempre, ¿no? Y en el caso de Cernuda, por ejemplo, o en el caso de Alberti o en el caso de Lorca, pues yo creo que el surrealismo simplemente se da como una actitud pasajera, ¿no? Donde ellos dicen, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, José Ramón, porque hay que olvidar, no hay que olvidar que en el año 28 y el año 29 en España están pasando cosas muy serias y muy graves, pero contra las que se están rebelando estos poetas. Pero tenga en cuenta que en el momento en que se rebelan políticamente, estos poetas adoptan otra estética totalmente diferente y realista. Es que Alberti, pero Alberti cuando está escribiendo sobre Los Ángeles y Sermones y Moradas está en plena dictadura y están con movimientos obreros, con movimientos estudiantiles y ellos están en contra del dictador. Otra cosa es que él adopte a partir del año 30 otra posición estética, pero yo creo que también es una rebelión moral contra un sistema establecido. Para mí no es una posición, no es un juego, no sé cómo decirte, patante o un poquito diletante. No, yo creo que no. Y Cernuda lo mismo. Es decir, yo creo que están dando una respuesta en su plano a una situación social convulsa. Es que la dictadura de Primo de Rivera, sobre todo desde el 27, 28, 29, es una situación en la que España luego fue todo tan peor que claro, que eso se nos olvida, pero yo creo que están también en una posición de rebelión, de rebeldía, mejor. Sin embargo, ninguno de ellos se declara abiertamente surrealistas como hemos escuchado aquí. Todo el mundo adopta el surrealismo desde la barrera un poquito, ¿no? Dice, yo no soy surrealista, yo no creo que en el año 40 y tanto, en la posguerra, declararse surrealista significase políticamente declararse comunista, no lo creo.
No lo creo. Porque No, pero se evitaban... por ejemplo, en la posguerra sucedió el postismo, ¿no?, que era heredero de alguna manera del surrealismo, y sin embargo el postismo no fue prohibido, entre comillas. Bueno, fue entre comillas. Le censuraron las dos. Le censuraron, pero ridiculizado y en atacado. principio, pues, en principio ellos creían que le venía bien a ese movimiento político tener ese régimen político de tener un movimiento literario que adoptar términos de vanguardia, ¿no? Porque le daba, en cierto sentido, cierto aire de liberalidad. Pero donde yo quería llegar, por otro lado, que esta es la conclusión, el surrealismo tiene unas ramificaciones que se sale de su tiempo y que llega, como ha dicho Fanny Rubio, hasta Blanca Andreu y hasta Massa, ¿no? ¿Cómo nos explicamos que, por ejemplo, escritores, artistas, pintores, con una actitud progresista, una actitud de izquierda, una actitud moral abierta frente a la sociedad, pues siguen escribiendo de una manera absolutamente tradicional, cada vez más discursiva, descriptiva, y no adopten ese paralelismo lingüístico y expresivo, ¿no?, rompedor, ¿no? Y muchas veces a estos rompientes... Esa es la polémica de tu generación, o sea que... ¿Qué me vas a contar a mí? ¿Tú sabrás? Y a los rompedores y a los, digamos, herederos del surrealismo se les considere, por ejemplo, reaccionarios. ¿Se les considere? Reaccionarios. Pues eso lo sabes tú mejor que nadie, así que... Lo planteo en la mesa. Son los ciclos de la poesía, yo creo que tampoco hay que... Son los ciclos, hay unos ciclos más realistas. Yo creo que la generación del 36 vuelve en los 80, es decir, Vivanco, Rosales, Panero, Ridruejo vuelven en los 80, 90 con otro nombre. Pero es una regresión hacia estéticas posmodernas de posguerra, de inmediata posguerra. Mientras que la estética de la modernidad, que es el surrealismo, es reivindicada por determinados poetas en la posguerra y por luego los novísimos, que se consideran herederos del surrealismo sin ningún pudor. Y los poetas jóvenes de los 90, que se reconocen hijos, nietos o bisnietos del surrealismo. Pero yo creo que la poesía que se hace en los 80 es una poesía regresiva, llamada posmoderna, pero que está en la estética de posguerra, está en la generación del 36, no está ni siquiera en la generación del medio siglo, que cosa que reivindican, no es cierto, son hijos de la generación del 36, dentro de un realismo intimista, pseudo trascendente, pero es una regresión, es una involución, no está en la modernidad, lo siento, pero no está en la modernidad. Sí. Ori le llamaba la poesía de oficinista. Yo opino lo mismo, sí. Pero bueno, él se quiere meter con los poetas de la experiencia. No, en absoluto, ¿eh? Está claro. Hablo en plan general. Hemos visto el primero. Sí. Bueno, son Perdón, las... solamente una cosa, apuntar una cosita sobre esto que ha dicho José Ramón. Hay recuerdo, lo tenía anotado por aquí, Crespo, Ángel Crespo, hablando del postismo, decía, nosotros nos dimos cuenta en aquel momento, y esto Eduardo Chicharro y Carlos Edmundo de Ori lo comentaban continuamente, de que no se podía romper, y cito textualmente porque lo tenía aquí apuntado, no se puede romper con el pasado utilizando su mismo lenguaje. Hay que crear, por tanto, un lenguaje nuevo, y esto es lo que hicimos nosotros. Sí, pero Crespo excluyó de su poesía completa los libros. Los libros postistas, curioso, Sí, curioso. pero muy sintomático. Habiendo nacido en el postismo.